día de hoy tenemos como invitado al fotógrafo David Marín, quien va a dar la charla, y a la persona a la cual ustedes van a tener que dirigir sus preguntas. Los dejo con David. Gracias, Alejandra. Bueno, un saludo para todos los que nos están viendo. Soy David Marín, yo soy fotógrafo editorial, de producto y de viajes. Trabajo como profesional desde el 99. ¿Qué les puedo contar? Bueno, empecé el laboratorio fotográfico muy pequeño, tal vez 6 o 7 años, y desde ahí me he parado de estar vinculado con la fotografía. Y creo que por eso pues estoy yo aquí hoy con ustedes. La idea claramente pues es hacer un recorrido rápido por la fotografía, muy enfocados en el material físico fotográfico. Estamos hablando de negativos, diapositivas, copias, y enfocándonos mucho en los deterioros que se pueden dar sobre este material. Digamos, una vez lo encontramos archivado o bueno, de cualquier forma que podamos toparnos con el material físico fotográfico. No sé qué tan familiarizados estén con la fotografía. Voy a hacer una revisión muy rápida de qué se trata una fotografía para que podamos empezar desde ahí. Lo que tenemos básicamente es que la fotografía, cuando hablamos de una fotografía como esta, tenemos un soporte que es papel, tenemos otra capa que es una emulsión, que es la emulsión, digamos, fotosensible, la capa que recibe y que genera la imagen una vez la revelamos. Y en muchos casos, ya vamos a verlo más en detalle, hay una tercera capa que recubre esa emulsión fotográfica, tratando de protegerla para que pues dure más en el tiempo. El primer consejo, por supuesto, siempre que vayan a manipular fotografías, y sobre todo cuando se trata de material de archivo, tener unos guantes para que contaminemos lo menos posible las imágenes. Supongo que ya en otras ocasiones les habrán dado el mismo consejo. Vamos a empezar de alguna manera en un sentido relativamente cronológico. Lo más atrás en el tiempo que vamos a llegar es esta fotografía, que tiene ya 100 años. Se trata de un soporte de papel, gracias por el acercamiento. Es una foto muy vieja, es una foto hecha en una cámara de los mayores de quienes nos estén escuchando. Seguramente les tocó pasar por una de estas cámaras de cajón, digamos que ahora son consideradas pues muy antiguas. Esta es una foto hecha en una de esas cámaras. El negativo tiene el mismo tamaño de la imagen que vemos acá. Lo que más me interesa mostrarles es, no sé si alcanzan a escucharlo con este micrófono que tengo acá, pero esto es un cartón, es un papel muy duro, muy grueso, es un papel muy pesado. Y si ustedes se fijan en este lado de la imagen, hemos perdido ya, digamos, la capa que formaba la imagen. Y me interesa mucho que vean ese brillo que se está dando en la imagen. Tal vez aquí en video se lo señalo. Ese brillo nos dice que este papel tiene encima la emulsión fotográfica, que está constituida por alumnos de plata, es un material metálico, y por eso ven ustedes ese brillo. Y lo ven además porque esta imagen, esta fotografía, este papel no tiene una resina encima que proteja la emulsión, y por eso tenemos estos deterioros en los que la emulsión se nos cae muy fácilmente por manipulación, por el roce. Si digamos archivamos una foto encima de la otra, va a hacer que perdamos la capa que conforma la imagen. Pues se pueden ver evidentemente otros deterioros y digamos son 100 años los que esta foto ha estado por ahí remota. Repito, me interesa mucho que digamos tomen en cuenta el material. Es un papel muy grueso, esto ya no lo van a encontrar en fotografías más modernas. Y probablemente si ustedes se enfrentaran a una gran cantidad de imágenes y tuvieran que tratar de deducir qué tan viejas son, esta es una buena pista
para saber qué tan antigua es una fotografía, digamos, fácilmente. Voy a pasar a mostrarles unos negativos. Estos lo que estábamos viendo antes es una fotografía ya impresa, digamos la copia final, las reproducciones que se podían hacer en masa. Lo que les voy a mostrar en este momento es lo que vendría a ser el absoluto original de una fotografía, y es, en este caso, una diapositiva. No se va a ver mucho, voy a tratar de acercarme. Si ustedes se fijan, esto es una transparencia que tiene una imagen a color. Pueden ver que el tamaño es grande, probablemente ustedes no habían visto nunca una diapositiva o un negativo tan grande. ¿Qué me interesa contarles de esto? Si eventualmente ustedes van a encontrar copias, impresiones de este tamaño y de esta antigüedad, hay una probabilidad, hay una posibilidad de que encuentren también los negativos, el soporte que recibió originalmente la imagen que registró la cámara, y es muy probable que las encuentren en este formato. Este formato, esto sería bueno que tomen nota, este formato se llama 4x5 genéricamente. ¿Por qué se llama 4x5? Porque sus lados miden 4 pulgadas por 5 y básicamente pues de ahí viene el nombre. Esto es, digamos, uno de los formatos más antiguos que vamos a poder encontrar. La manipulación, por supuesto, tiene que ser muy cuidadosa que la que llevamos a cabo con una copia que está sobre papel. Esto es básicamente pues un material muy similar a un acetato, que cualquier pliegue o cualquier doblez queda inmediatamente marcado. Hay que tener mucho cuidado, y segundo, se rayan con absoluta facilidad. Entonces siempre tratar de manipularlos con un doble de precaución de una copia, y si todavía tienen funda en la que la encontraron, pues conservarla siempre ahí dentro para evitar algún daño. De hecho, voy a dejarlo aquí para no hacerlo. Quiero pasar entonces a una fotografía un poco más reciente, en la que me interesa mostrarles lo siguiente. Alejandra, ¿me regalas? Gracias. Tenemos un cartón. Esto fue de uso muy común desde principios del siglo XX, año 1910, 1920, hasta los 60, incluso hasta los 70 en nuestro país. Los fotógrafos, cuando las cámaras no eran muy comunes, se contrataba un fotógrafo, incluso para las ocasiones menos sagradas, digamos, y esos fotógrafos entregaban las fotografías pegadas a un soporte que generalmente era una cartulina negra, y las van a encontrar en muchas ocasiones así. Y, muy importante, en muchos casos, como esta fotografía, viene foto con la descripción que es importante que conserven para no perder el registro de quiénes están acá y de qué situación se trata. Nuevamente, si ustedes quieren tener una idea de cuál es la antigüedad o de qué fecha se trata la imagen, ya pueden saber rápidamente si está puesta sobre un soporte de cartulina negra, que se trata más o menos de esa etapa de tiempo de 40 o 50 años entre los 20 y los 60 o 70. Esta foto tiene, les voy a mostrar cómo tiene este deterioro acá, que es como una oxidación. Ya les conté que la fotografía está compuesta por una imagen que está generada por una emulsión que se echa en algo, básicamente un material metálico que se puede oxidar, y fotografías cuyos procesos de revelado no fueron hechos con las mejores de las condiciones, sufren rápidamente estos procesos de decoloración o de oxidación. Tener especial cuidado de no permitir que se mojen, que se humedezcan, no exponerlas a la luz directa, etc., cuando encuentren estos deterioros como el que ven acá. Voy a pasar a otra fotografía un poco más reciente. Esto es el poeta Eduardo Carranza.
bastante grueso, como el de la primera imagen que les mostré. Esta es una foto muy bien conservada, debe tener 60 o 70 años, está muy bien conservada. No sé si lo alcancen a notar, pero en los bordes de la imagen acá tiene una marca que básicamente fue hecha a presión como un sello en seco. Las fotografías digamos, de alta calidad hechas en estudios de retratistas reconocidos entregaban sus imágenes con este tipo, digamos, de intervenciones o de mejoras estéticas para, pues, justificar su precio. Y quiero ver si logro mostrarles, que es lo que más me interesa mostrarles de esta imagen. Nuevamente, este es un papel duro, es un cartón, la emulsión está encima. Este papel y esta emulsión tampoco están recubiertas por una resina, pero si ustedes alcanzan a ver, tal vez ahí, sobre lo que vendría a ser el pelo de la persona retratada, ustedes van a ver unos brillos, unas zonas que brillan, que reflejan un poco la luz. ¿Por qué sucede esto? Porque esta fotografía fue retocada con las técnicas antiguas de retoque, cuando no estaba obviamente la edición digital, y lo que tiene encima es grafito, es lápices de grafito, con los cuales básicamente oscurecían las zonas que querían retocar. Y por supuesto, cualquier proceso como de borrado, incluso pasar fuertemente el dedo sobre la imagen, pues va a alterar esta capa que está hecha con lápiz. La parte de abajo de la foto está muy intervenida con grafito, y pues ustedes podrían fácilmente alterar esos retoques que son originales de la imagen. No se va a notar aquí en esta imagen, en esta transmisión, pero la parte de la corbata y del cuello de la camisa también está retocada con acuarelas. Esto era un trabajo muy común en los años 40, 50, 60 en la fotografía. Una buena forma de saber la antigüedad es el tipo de papel. Es también un papel bastante grueso y pesado, como un cartón. Esta es una fotografía que tenía no solamente 30 años menos que la que les mostré originalmente, está en muy buen estado. Es una imagen hecha con todos los procesos de calidad controlados, y nos lleva a que, pasado tanto tiempo, todavía tenemos una foto en perfectas condiciones. Voy a hacer una pasada relativamente rápida por formatos. No hemos hablado de eso, sino solamente del formato original. La fotografía de placas en 4x5, una nota, es difícil que lo vayan a encontrar, pero podría pasar. Encima de este formato hay 5x7 pulgadas y 8x10 pulgadas. Estamos hablando como de media hoja carta y una hoja carta. Se llaman gran formato, pero lo más común que encuentran es este 4x5. Luego vamos a pasar. ¿Tienes un nivel de 6x6? Gracias. Nuevamente estamos con ustedes. Entonces paso a este formato que, como les decía al comienzo, cronológicamente vendría a ser el siguiente formato que se popularizó en el país y de hecho en el mundo, que es estas imágenes hechas en 6x6. ¿Por qué se llaman 6x6? Son 6x6 centímetros. El 4x5 eran pulgadas. Esto es 6x6 centímetros. Voy a tratar de poner mi mano para que ustedes puedan. Gracias. Para que ustedes puedan ver más o menos el tamaño de la imagen sobre el soporte. Esto es un negativo de blanco y negro. Esta fue la película que estuvo dentro de la cámara cuando se registró la imagen. Generalmente se recortaban en tiras de 3 o 4 imágenes y se entregaban así en una funda. Este formato fue muy común a partir del año 35-37 y sigue en uso solamente para procesos profesionales. Realmente fotografía de moda, fotografía de producto ya no se usa comúnmente, pero se usó por muchos años de manera popular. Este fue el formato, entre otras, que popularizó la fotografía digamos familiar. La compañía Kodak vendió cámaras muy económicas, eran $9, que venían la cámara con un rollo de este formato de
12 o 24 exposiciones, y por el precio de la cámara usted podía recibir el revelado y el copiado de sus fotos, y a vuelta de correo con las fotos usted recibía una nueva cámara con un nuevo rollo. Entonces este fue el formato que popularizó la fotografía, y es el formato que, si estamos hablando de los años 40, 50 y 60, más se van a encontrar ustedes en los archivos, porque esta fue la primera cámara que una familia tuvo en su casa. ¿Qué pasa cuando tenemos estas fotografías que se empezaban a copiar en este tipo de formatos? Las impresiones, si me pueden hacer un close-up acá. Este formato, que viene a ser como la fotografía postal, nace también con la fotografía en lo que ahora llamamos medio formato o Kodak Brownie, que es el negativo de 6x6. Si ustedes se fijan, es básicamente la mitad del recuadro, es un rectángulo. Si yo pusiera dos fotografías, formarían un cuadrado. Por algunas condiciones ópticas, digamos, de la tecnología, en los años 30, 40, 50, se copiaba solamente la mitad de la imagen, la mitad central de la imagen en un negativo, y ustedes van a encontrar muchísimas copias, impresiones en este formato o en la mitad de este formato, que vendría a ser cuadrado, midiendo casi 6 por 6 centímetros. ¿Por qué? Nuevamente por la misma razón. Este fue el formato que popularizó la fotografía, que hizo que los fotógrafos ya no fueran solamente profesionales que cobraban, y usted podía comprar una cámara, tenerla en su casa y fotografiar usted mismo las ocasiones más banales, un partido de fútbol, una primera comunión, etc. Rápidamente, diferentes formatos, fotografías, hagamos un acercamiento, gracias. Fotografías impresas así, grupos de personas. Tenemos foco, ahí está, grupos de personas. Esta es una foto de los años 50. Desafortunadamente la cámara no lo va a mostrar. Esta es una foto que se mojó, y al secarla trataron de llevar a cabo un proceso mecánico de secado, seguramente con un paño o un papel. Retiraron la resina que protegía la emulsión. Voy a tratar de, por reflejo, mostrarles. Ahí está, tal vez en esta parte ustedes alcanzan a ver algo de brillos. Es la emulsión a la vista, y pues hay deterioros. Aquí se perdió la capa de la emulsión, en la parte superior se perdió la capa de la emulsión. ¿Por qué les traigo esta foto? Porque quería mostrarles, ante una alteración como una fotografía que se mojó, pues no llevar a cabo procesos mecánicos de secado con una toalla, con un papel. Es mejor colgarla en un lugar oscuro y permitir que nuevamente se seque, digamos, naturalmente. El papel fotográfico fue inventado para ser mojado. El proceso de revelado son 3 baños. Por lo tanto, un papel fotográfico puede mojarse y puede secarse en condiciones, digamos, alejadas de la luz, y no vamos a tener ningún problema ni con la imagen ni con el papel. El papel no se va a dañar, la fotografía no se va a dañar si llevamos a cabo ese simple proceso de colgarla y, digamos, no tocarla y no secarla mecánicamente. Más formatos. Nuevamente, esta fotografía está pegada a un cartón. En este caso es una cartulina rosada. Se ve perfectamente cómo ya la cinta pegante perdió, pues, su capacidad de adherir, y entonces ven ustedes perfectamente el deterioro que causa la cinta sobre la imagen. Esta fotografía está en relativo buen estado. En esta parte tenemos nuevamente una mancha por mal fijado. De hecho, al estar en la esquina lo alteró la cinta. Era una foto que no estaba muy bien. Otro formato. Este es otro formato, una fotografía relativamente más reciente, en un papel todavía duro, todavía de calidad, probablemente años 60. Años 60 en el país, entonces sucede un cambio bastante importante, y es la fotografía que yo creo que todos recordamos en el álbum familiar, y es la fotografía a color. La fotografía a color ya viene en un papel que no es un
Esto se populariza hacia la mitad de los años 60 y en adelante, aún hasta, diría yo, 2005 en el país, teníamos copias químicas sobre papel fotográfico a color. Si me regalan un acercamiento, voy a tratar de, con otro ejemplo que tengo al lado, de mostrarles. Si ustedes ven, esta foto está como, no sé cómo decirlo, para que me entiendan, enrojecida, digamos, los colores están más hacia la gama de los rojos y si uno lo piensa, no es como una visión natural de color, como podría ser una foto más reciente a color como esta, de la que vamos a hablar en un rato. Tiene todavía su gradación de color correcta. Nuevamente, las mismas recomendaciones, estas fotografías a color, aunque el papel sea más resistente, aunque las emulsiones sean más resistentes, tener las mismas precauciones, usar guantes, no hacer un proceso mecánico sobre ellas. Básicamente lo mismo que hablábamos antes, las van a encontrar en mucho mejor estado. Y, muy importante, en los 60s y 70s en Colombia se entregaban las fotografías pegadas en hojas de álbum de cartulina negra, como esta de acá, que claramente fue arrancada de uno de esos álbumes. Tiene la información de la foto escrita. Importante conservar. Aquí tenemos al que posteriormente sería el presidente Turbay. Hablando de la fotografía en color, es importante que les muestre, se los voy a mostrar nuevamente en un negativo de formato 6x6, pero quiero que vean de qué se trata un negativo color. Cuando lo vean es muy fácil de reconocer porque el color del soporte nos dice inmediatamente de qué se trata. Voy a sacarlo de acá. Un acercamiento, por favor. Ok, esto es un negativo de película para tener copias finales en color. Si ustedes ven, es el color ámbar, el soporte. La imagen ahí dentro, simplemente para que lo tengan en mente, viene básicamente en tres colores: cian, que es un azul clarito, amarillo, y magenta, que vendría a ser como un rosado, que al revelarlo sobre el papel fotográfico de positivo color, pues nos da una imagen en colores. Cuando encuentren negativos que vienen en esta soporte color ámbar, van a saber inmediatamente que se trata de un negativo que, una vez copiado y positivado, les va a dar una imagen en colores. Pasemos entonces a ver un papel moderno. Incluso si ustedes ya no lo ven como común o popularmente en la calle o ofrecido en los diferentes estudios de los fotógrafos retratistas y eso que todavía existen en las ciudades, la fotografía en blanco y negro todavía existe. El proceso está perfectamente vigente. Estoy hablando de los papeles, estoy hablando de las películas, estoy hablando de los químicos que sirven para revelar las imágenes. Entonces ustedes pueden encontrar una fotografía en blanco y negro que, aunque nosotros ya, digamos, como conceptualmente creamos que es una fotografía antigua por ser una fotografía en blanco y negro, si ustedes se fijan, esto es un papel que tiene brillo. Voy a tratar de que tiene un brillo, está recubierto por una resina. Ahí está, pasa el brillo, está recubierto por una resina bastante moderna que permite pues que la fotografía se conserve mucho mejor. Digamos, la capa de la emulsión, la capa fotográfica, si ustedes se fijan, el blanco del papel está absolutamente blanco todavía. Son papeles, el algodón es caro cada vez más, entonces son papeles con una altísima carga de poliéster o de materiales sintéticos, mucho más delgados que las primeras imágenes que les mostré, sí resistentes, pero mucho más delgados, por lo tanto mucho más susceptibles de doblarse, de arrugarse, de perder la estabilidad de las esquinas. Las mismas precauciones, digamos, muy clave a tener en cuenta es que si es un papel resistente pero delgado y que tiene este brillo como plastificado encima,
inmediatamente van a saber que se trata de un papel resinado mucho más moderno, posterior al año 75-76, y que tienen una fotografía bastante reciente. Quiero mostrarles otro formato que fue muy popular. Estamos hablando del Polaroid. Es probable que algunos de ustedes en algún momento se hayan tomado una fotografía del Polaroid. Eran las fotografías instantáneas, disparas, la cámara suelta el papelito, uno la agitaba un poquito y les daba una imagen. Por supuesto, por las características inmediatas del soporte y digamos, de la tecnología del Polaroid, son fotografías que pierden rápidamente la estabilidad del color, la estabilidad de la emulsión o de la resina, y esto, por ejemplo, parecería que estuvo bajo un vidrio, que estuvo sometido al sol o a una luz fuerte y se dañó la foto por calor. El formato va a ser un poquito más grande que un 6x6, probablemente 8x8 centímetros. Son iguales, todas tienen el borde blanco, digamos, igual en todos los lados, son perfectamente cuadradas. Van a ser muy comunes, es un formato muy común en la calle. Un fotógrafo te tomaba la foto, te daba una tarjeta para reclamarla, te la vendía inmediatamente en las plazas de los pueblos, en los sitios turísticos, etc. Es probable que encuentren muchas imágenes de estas características. El Polaroid ha evolucionado hasta el día de hoy, en el que esta imagen que les estoy mostrando, que es un Polaroid, el soporte es un papel. Se van a dar cuenta si llegan a tener uno en las manos, la textura por la parte de atrás es perfectamente claro que es un papel, mientras que una Polaroid posterior a los años 85, tal vez antes, y hasta nuestros días, es una imagen que es un plástico. No sé si lo alcanzan a escuchar, esto es un plástico. La imagen sigue siendo la misma y tiene esta área de abajo. Las fotografías posteriores a los 80 en Polaroid tienen esta área de abajo donde, como dato curioso, se contenían los químicos que revelaron esta imagen dentro de la cámara, haciéndola instantánea. Este formato fue mucho menos popular que el Polaroid que les mostré hace un momento, pero bastantes cámaras de este formato se vendieron en el país. Es muy probable que encuentren estas imágenes. Como les dije, la capa, digamos, fotográfica se desestabiliza muy fácil porque pues fue revelada y fijada en probablemente un minuto y medio. Así que alejarlas de la luz. De resto son fotografías muy resistentes por lo que están puestas sobre un sustrato, sobre un soporte plástico bastante duro. Otra de las características es que van a encontrar que por detrás es negra. Esto no es cartulina como las que les mostré antes, es la parte de atrás de la imagen. Esto es bastante resistente. Van a encontrar muchas menos que las anteriores Polaroid, pero van a encontrar. Este área blanca de abajo les dirá inmediatamente que es un Polaroid. Les quiero mostrar, y lo dejé para el final, muy importante, el formato 35 milímetros. El formato 35 milímetros fue el formato de la fotografía en un proceso demorado y complicado a un proceso inmediato. Esto fue inventado, digamos, perfeccionado por una compañía que se llama Leica, los fabricantes de las mejores ópticas fotográficas en el mundo, vigentes hoy en día. Tuvieron la idea de perforar la película. Esta es la diferencia frente a un negativo como el que les mostraba de 6x6, que ustedes se fijan no tiene perforaciones. El 35 tenía y tiene unas perforaciones que permiten, cuando uno dispara la imagen y rebobina muy rápidamente, cambia de fotograma y puede tomar otra fotografía. Ahí nacen los rollos de 36 exposiciones y teníamos muchas más imágenes por rollo, podíamos disfrutar mucho más tomando fotos. ¿Qué pasa con este formato? Este formato es probablemente el más popular de todos los que les he mostrado, sigue vigente, se sigue usando aún en la era digital. ¿Qué pasa con el formato 35 milímetros? Fotógrafos de prensa, fotógrafos profesionales, estamos hablando
producto, estamos hablando moda, estamos hablando fotografía aérea, arquitectónica, lo que ustedes se imaginen pudo haber sido tomado y registrado en una película de 35 milímetros como esta. Así que van a encontrar, yo creo que por cada uno de los otros formatos, 10 de estos. Este formato permitía hacer copias, ampliaciones o impresiones muy grandes o muy pequeñas. Lo van a encontrar recortado en 4, 5 o 6 fotogramas las tiras. Nuevamente, si es, no sé si pueden hacer un acercamiento de nuevo. Si lo encuentran en blanco y negro, sabrán que se trata de un negativo blanco y negro. Si lo encuentran en ámbar, sabrán que se trata de un negativo color. Las mismas recomendaciones de cuidado que con los otros negativos: se arrugan muy fácil, se doblan muy fácil, se rayan muy fácil, así que tener mucho cuidado con ellos. Un daño común es el de mojar estos soportes. De nuevo, están hechos, inventados y pensados para estar mojados, así que colgarlos y dejarlos secar en un lugar oscuro es suficiente. Por último, muy importante, aquí con este papel, si ustedes quiero que vean la esquina, tienen un recuadrito, no sé si alcancen a ver. Este marco es plástico, en algunos casos de cartón, un cartón muy duro, y al centro encuentran que hay película. Esa película, vamos a tratar de acercarme. No sé si alcancen a verlo, pero es una película transparente. Tengo un mejor ejemplo. Este formato pequeño es una diapositiva. Es probable que lo encuentren en menor cantidad que los negativos de 35 milímetros. También es formato 35 milímetros. Se recortaba y se ponía dentro de estos marcos para guardarlos, para conservarlos, porque la capa fotográfica de esta película, de la película diapositiva, es supremamente delicada y se raya muy fácil. Al tenerlo dentro del marco, podíamos guardar muchas una detrás de la otra, y el marco protegía la capa, digamos, la película, para que no se rayara una con otra. Además de que, por supuesto, muchos de ustedes vieron alguna vez diapositivas expuestas en uno de estos proyectores de carrusel. El marco permitía que el carrusel bajara la diapositiva y luego subiera y pasara a la siguiente. Es un formato muy común en los años 80 y 90 para eso, para hacer exposiciones, y es un formato que podríamos llamar muy, entre comillas, profesional. Era una fotografía complicada, de exposiciones complicadas, y eso hacía que generalmente la persona que usaba diapositivas tuviera un alto conocimiento de fotografía, lo que inmediatamente les indica que si tienen diapositivas es probable que tengan un documento, un registro importante en sus manos. Voy a aprovechar nuevamente, les decía al comienzo que el formato 4x5 se sigue usando. Voy a aprovechar esta diapositiva, que es un formato también 4x5, es un positivo. Quiero tratar de que ustedes vean que se trata de un positivo. Ahí está. Es una imagen en color que es transparente, es decir, el registro en cámara era positivo. Es exactamente lo mismo que les estoy mostrando en el recuadro plástico, en el marco. Las dos podrían llamarse diapositivas porque el proceso es diapositivo. Las dos son transparentes, las dos se llaman transparencias. Este, muy común, formato 35 milímetros, muy común. Todos tuvimos una cámara de 35 milímetros. Este, un formato más profesional, mucho más difícil de encontrar, pero que se sigue utilizando los mismos cuidados que con las diapositivas. Desde muy fácil, el rayado se va a arrugar fácilmente. No sé, Alejandra, si para este momento ya tenemos preguntas. Si tenemos una pregunta, por favor que vuelvas a repetir la diferencia existente entre el negativo tradicional, color blanco y negro, y la diapositiva. Ok, les voy a explicar desde el comienzo, digamos, lo más sucinto posible, y es cuando la cámara
registra una imagen, la registra sobre un soporte que tiene una emulsión que es sensible a la luz. Esa emulsión puede ser negativa o positiva, es decir, la imagen que registra es un negativo. que quiere decir? Las zonas claras van a aparecer como zonas oscuras en la impresión, por decir una chaqueta negra, el pelo, una sombra. Las zonas oscuras van a ser luces, el sol, el brillo de una ventana, una camisa blanca. O en positivo, lo que quiere decir es que la imagen que queda registrada en el soporte que está dentro de la cámara, en el aparato que registra la imagen, lo que se llamaría fotografía, hacer una fotografía. Si registra blanco es porque lo que había delante de la cámara era blanco, si registra negro era negro, y lo mismo con todos los colores. El más difícil de entender y de explicarles acá es el negativo color. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de blanco y negro es un poco más fácil de entender que blanco en negativo es negro en positivo y que negro en negativo será blanco en positivo, mientras que en color estamos hablando sombras y luces, si es que las sombras oscuras eran luces y etcétera, pero los colores se convertían de cian, magenta y hielo a un papel que venía en unas tintas fotosensibles, pero en rojo, azul y verde, que nos tomaría básicamente varias horas de conferencia explicarles, pero sí, digamos, la imagen que registraba la cámara, un negativo color, era una imagen, digamos, invertida de la realidad que estaba delante de la cámara y que solamente se veía correctamente una vez la positivábamos, es decir, la imprimíamos sobre un papel, por ejemplo, el Polaroid, por ejemplo, las copias postales que nos vendían en las esquinas. Voy a hacer la mención, espero que me cobren la cuña, Foto Japón, ¿no? Este era el formato que nos vendían en Foto Japón. ¿Qué pasa? El positivo tiene un problema que se los voy a contar ya que estamos aquí, y es que pues la transparencia no se podía pegar en un álbum, porque si yo la pego y no paso luz a través de la imagen, pues no voy a ver la imagen. Entonces este proceso se complicó mucho más a la hora de popularizarlo, porque pues requería de un proceso de positivado bastante más complicado, y pues no, una fotografía, una diapositiva una vez tomada no llegaba al álbum familiar, excepción hecha de un caso del cual no tenemos un ejemplo acá, y es los telescopios. No sé si los recuerdan, porque seguramente todas las mamás o las tías o las abuelitas tenían en la casa un aparatito plástico muy chiquito con una tapa translúcida detrás, que no veía a la luz. La imagen que estaba ya al otro lado era básicamente una diapositiva de 35 milímetros a la cual le han recortado el perforado que yo les mostraba ahorita con la tira del blanco y negro, y metían en esta cajita y le vendían a uno la imagen. En ese caso pues claramente se podía ver porque pues, el aparatito permitía el paso de la luz. Eso es una diapositiva exactamente igual que las que les he mostrado acá. Es probablemente la forma más popular de uso del formato o del proceso de diapositiva que podríamos encontrar, digamos, en la calle. Si ustedes vieron la charla anterior acerca de técnicas gráficas, es para que tengan en mente que muchos de los procesos que nos ha explicado digamos, revelado, por ejemplo, en el caso de esta plancha, son bastante cercanos a los procesos con planchas de grabados, o lo que él les explicaba acerca del negativo en blanco y negro, o del negativo color, en el cual las partes claras son las partes que van a quedar oscuras una vez hemos revelado. Funcionan básicamente de manera similar a los procesos de grabado. Igualmente, recomendarles, ya que les mencionaba, David les mencionaba los deterioros como este. Si ustedes se dan cuenta, en esta fotografía de acá tenemos cinta pegante, para dar cuenta en esta zona y en esta zona. Hay una L de cinta pegante que se alcanza a ver un poco más, que está sosteniendo este fragmento de acá de la fotografía. Todas estas de acá son manchas de adhesivo. Una vez se pone la cinta pegante en la parte frontal de la fotografía, lo que estamos haciendo es que esta oxidación, este amarillamiento normal que tiene la cinta, se está dando directamente sobre la imagen. Entonces lo mejor es que si nos encontramos con una de estas imágenes entre nuestra colección, no vayamos a realizar ningún proceso
con cinta pegante, porque entonces se va a alterar inmediatamente la imagen con una de las acciones que nosotros hagamos. Hacer énfasis de nuevo en los procesos de manipulación con guantes. Los residuos que podemos dejar van a ir cambiando, van a ir alterando la imagen. No sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, en las fotografías que tienen en casa, las fotografías de los abuelos, en este tipo de fotografías que son muy brillantes, que las cogen con las manos, no sé, después de haber comido algo, queda la mancha de grasa, se ve la huella digital. Para eso es necesario que utilicemos estos guantes durante la manipulación de este tipo de materiales. Y de nuevo reforzar, si hay algún proceso de humedad asociado a ellos, no pasar ningún trapo ni ningún otro objeto seco que pueda correr la emulsión que tenemos, sino dejarlos quietos en alguna parte para que se dé el proceso de secado. Ojalá colgados y ojalá en un lugar oscuro donde no nos afecte la luz. Recordarles que el proceso de fotografía es un proceso en el que la luz afecta unos materiales y los cambia o bien de color o bien de textura, etc. Aunque estén fijados, una vez revelados, si se mojan pues, y se exponen a la luz, podemos afectarlos mucho más fácil que cualquier otro material que está mojado y que se está secando. No sé si hay más preguntas en el chat. Más preguntas por el momento. Muchas gracias por tu colaboración. Les quiero recordar, esta es la última charla que tenemos durante este curso. Si tienen preguntas, por favor, después de ver la charla, si no las alcanzaron a ver en directo, si no las están viendo después en línea, envíenlas al correo electrónico para que nosotros podamos solucionarlas o responderlas en la manera más pronta posible. Las imágenes que les mostramos el día de hoy corresponden a colecciones pertenecientes a la Biblioteca Departamental de Cúcuta y a la Biblioteca Nacional. Agradecer al maestro Nereo que nos permitió usar una de sus imágenes. ¿Es esta, no? Sí. Que es la diapositiva del sombrero volteado. Y pues, muchas gracias.